El gobierno del estado y los sindicatos magisteriales siguen gestionando ante el gobierno federal el incremento salarial dispuesto a iniciativa de la Federación para los trabajadores estatales de la educación. Luego de la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, en mayo pasado el gobierno federal informó a las entidades que el recurso extraordinario no está considerado en el presupuesto estatal aprobado en diciembre de 2021. Tras el anuncio, las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas realizaron trámites y enviaron oficios para el requerimiento presupuestal ante las Secretarías de Educación Pública y Hacienda y Crédito Público para obtener de la Federación los recursos para cubrir el aumento. A la tarea se sumaron los sindicatos con representación estatal, pues es interés del Estado que esos beneficios se apliquen a los trabajadores federalizados y estatales como un acto de derecho y de justicia al sector. Yucatán es el estado que destina la mayor proporción de sus recursos a la educación, porque a diferencia de otras entidades que cubren el 35% del gasto educativo, la entidad aporta el 55%. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.